Buenas tardes con todos, mi nombre es Dalin Beriol Proaño Barcos, soy estudiante de la Universidad Metropolitana del Ecuador, de la carrera de la Facultad de la Salud, Cultura Física, carrera de Enfermería. Voy a hablar sobre un tema muy especial que se llama ácaris lumbricoides. Le vamos a dar una pequeña introducción sobre qué es los ácaris lumbricoides. Dice que los ácaros lumbricoides es una infección causada por la Acarisis lumbricoides, una lombriz que es una lombriz intestinal, o en algunos casos por Acaris sum, que causa ácaris en cerdos. Tenemos que las personas contraen la infección al ingerir huevos de la lombriz, por lo general de los alimentos. Es posible que cuando las personas se infecten por primera vez no se presenten síntomas o bien parezcan fiebres, tos, sibilancias, cólicos abdominales, náuseas o vómitos. Los niños con infecciones graves pueden sufrir trastornos del crecimiento. También pueden ocurrir que los gusanos obstruyan el intestino o las conductas biliares, provocando dolor intenso y vómito. Eh, Ahora le vamos a hablar sobre cómo la gente lo conoce, que se llama lombrices intestinal. La lombrices intestinal hace referencia a una infección de los intestinos causado por la presencia de un parásito Enterovirus verculiris, los cuales también se conoce como Osurus. Motivos por los que esta infección se denomina médicamente Osuris. Estos parásitos se caracterizan por la presencia de unos gusanos muy finos, blancos y intestinos gruesos que, entre otros síntomas, pueden provocar picazón e irritación intensas en la piel, como vemos aquí. Aquí tenemos como vemos aquí tenemos que es la lombriz intestinal. Vemos que es un gusano blanco, por dentro tiene hartas lombrices, y dicen que es mucho más frecuente en niños que están en edad escolar, que puedan sufrir de lombrices, de esa infección intestinal a partir de los 4 y 5 años, por el motivo de que vemos que los niños se meten cosas en la boca y ahí comienzan a producir y comienzan a ingresarse esos huevecillos donde vienen las lombrices. Ahora vamos a hablar sobre sus hábitos. El ácaris lumbricoides es un parásito que se encuentra extendido básicamente por todo el globo terráqueo. Es más frecuente en lugares cercanos del campo. Dentro del huésped, las larvas tienen predilección por el ambiente del intestino delgado, especialmente la primera porción de este. En el ciclo de vida de los ácaris lumbricoides se desarrolla en el cuerpo del ser humano o cualquier otro organismo del huésped. En varios de sus organismos encontramos el intestino, los pulmones, el hígado. El parásito ingresa al organismo en forma de huevos infectantes a través de la digestión. Llega a la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, en donde es atacado por el jugo digestivo. Esto ocasiona que los huevos eclosionen liberando las larvas. Está perforando la pared intestinal y a través de la circulación llegando al hígado. En el hígado permanecen por espacios de 72 a 96 horas. Posteriormente, a través del retorno venoso, las larvas llegan al corazón, específicamente a la aurícula derecha. De allí van al ventrículo derecho para luego ser enviadas a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones. Ahora vamos a hablar sobre su epidemiología a nivel mundial. Los ácaris lumbricoides es uno de los parásitos más comunes en el hombre. Genera una infección conocida con el nombre de ascaridias. A nivel mundial, de acuerdo con la OMS, hay aproximadamente un total de
1.500 millones de personas infectadas con ese parásito y un promedio de 20.000 personas mueren al año por su causa. El grupo de etario más afectado por este parásito es el de niños en edad comprendida entre de 3 a 8 años de edad. A pesar de resultar una infección no tan grave como otras, si no es atendida a tiempo. Los parásitos pueden proliferar en el intestino del individuo y ocasionar problemas delicados como una posible obstrucción tanto del intestino como los conductores biliares. Ahora vamos a hablar sobre una epidemiología también en Latinoamérica, los ácaris, causados por la Nematoda Acarisis lubricoides, es la helmintiasis intestinal más frecuente en el mundo, sobre todo en África, Latinoamérica, zonas de Asia, con una estación de más de 807 millones de sujetos infectados. Predomina en condiciones que favorecen su desarrollo, tales como sanidad deficientes y climas cálidos o templados. La mortalidad de las formas severas de las enfermedades se debe sobre todo a la obstrucción intestinal, a la migración de los nematodos a conductos biliares y pancreáticos. Las infecciones crónicas contribuyen a la desnutrición de los escolares y retardo del crecimiento, en especial en áreas endémicas, con altas, con altas frecuencias de poliparasitismo, como se ha evidenciado en algunas comunidades de México. Un ejemplo de este trabajo es en el municipio de Chiapas. El Acaris lubricoide fue un parásito entérico más frecuente y se constató el, mar, el marcado retraso en el crecimiento de los niños y diversos grados de desnutrición. También vamos a hablar sobre tu epidemiología aquí en Ecuador. Diversos estudios epidemiológicos abordan el tema de la prevalencia del parásito intestinal en Ecuador y otros países de América del Sur, pero pocos han estudiado el parásito del niño preescolares pechugas. En este trabajo se determinó la prevalencia de varias infecciones parasitorias en niños pequeños en las comunidades rurales de Quichua que viven en las montañas de la provincia de Chimborazo, en algunos lugares del centro de Ecuador. Además, se analiza la posibilidad de métodos adecuados de almacenamiento y tratamiento de agua y la aplicación de proyectos comunitarios para proteger las fuentes de agua potables y enfermedades y la prevención de parásitos infantil para así no que nuestros niños sean infectados por el Acaris lubricoides. Ahora vamos a hablar sobre su cadena epidemiológica. Tenemos la edad, el clima cálido, el higiene deficiente, el ciclo de vida de los gusanos, como en la ingestión, en la migración, en la maduración y en la reproducción. Vamos a hablar ahorita sobre la edad. La mayoría de las personas que presentan acarisis tiene 10 años o menos. Los niños de este grupo etario corren con el mayor riesgo porque son más propensos a jugar con tierra. En el clima cálido ocurre más en los Estados Unidos. La ácaris es más común en el sudeste, pero más frecuente en los países en desarrollo con temperatura cálida durante todo el año. En la higiene deficiente, la ácaris está generalizada en los países en desarrollo, donde permiten que las heces humanas se mezclen con el suelo. Tenemos que en el ciclo de vida de los gusanos, en la digestión, los diminutos microscopios huevos de ácaris pueden ser
infecciosos sin entrar en el contacto con el suelo. En la migración, las larvas eclosionan en los huevos en el intestino delgado y luego atraviesan la pared intestinal para transportarse al corazón y a los pulmones a través del torrente sanguíneo o en el sistema linfático. En la maduración, una vez que vuelve a los intestinos, los parásitos se convierten en gusanos machos o hembras. Los gusanos hembras pueden tener más de 15 pulgadas, 40 centímetros de largo y poco menos de una cuadra de pulgada, de 6 milímetros de diámetro. Su producción, los gusanos hembra pueden producir más de 200.000 huevos al día. Si hay gusanos hembras y machos en los intestinos, los huevos salen del organismo a las heces. Como vemos aquí vemos el ciclo de vida, como van creciendo estos ácaros lubricoides en el proceso a llegar al intestino delgado. Tenemos los huevecillos, van hasta que lleguen al intestino delgado, el adulto en el intestino delgado. En el primero, los huevos no fertilizados que no se han desarrollado. En el tercero tenemos que los huevos fértiles comienzan su desarrollo en función de las condiciones de ambiente. Vemos que va traspasando en el tercero, en función de las condiciones ambientales, ya las larvas pueden estar desarrolladas en 2 semanas. El intestino de los huevos infectados entran a la boca, pasa a la explosión de la larva y por último penetran en el alveolo de la boca hasta llegar al intestino delgado, como vemos aquí en la imagen. Así es el ciclo de vida de la Acarus lubricoides. Ahora vamos a ver sus signos y síntomas. La sibilancia y a veces la hemoptisis u otros síntomas respiratorios en personas sin exposiciones previas a ácaros. Una pequeña cantidad de helmintos adultos no suelen causar síntomas gastrointestinales, aunque un paciente asintomático que expulsa un helminto adulto por la boca o por el recto puede buscar atención médica. La obstrucción intestinal o biliar causa dolor abdominal, cólico, náusea y vómito. La intolerancia es infrecuente. Incluso las infecciones moderadas pueden provocar desnutrición infantil. Su fisiopatología es incierta y puede asociarse con competencias por la nutrición, alteración de la absorción y disminución del apetito, como tenemos la tos, dificultades para respirar, la sibilancia, el dolor en el pecho. Si el intestino está afectado, el paciente puede experimentar dolor abdominal, distensia abdominal, náuseas y vómitos, diarreas. La infectación pesada puede causar obstrucción intestinal y estreñimiento. Los gusanos pueden ser detectados en el vómito y las heces, desnutrición y pérdida de peso. Ahora vamos a ver cómo se puede tratar estos ácaros lubricoides. Dice que un fármaco que se usa para el tratamiento de infecciones parasitorias como fármaco antilimítico. Para el tratamiento de los acariosis, el medicamento suele prescribirse como albendazol o mebendazol. Estos fármacos se toman por vía oral. Sin embargo, debido a que estos medicamentos a una mujer embarazada le puede dañar el feto, el medicamento debe valorar el riesgo de tratar a una mujer embarazada infectada frente al riesgo de no tratar la infección. Cuando las lombrices acaricis causan una obstrucción en el intestino, las personas afectadas pueden recibir tratamiento con uno de los medicamentos ya anteriores que hemos hablado, o bien pueden también eliminarse
se pueden eliminar quirúrgicamente a través de una endoscopía, que es una sonda de visualización flexible insertando a través de la boca hasta el intestino. Cuando hay afectaciones pulmonares, el tratamiento se centra en aliviar los síntomas. Consiste, eh, consiste, consiste en broncodilatadores y corticosteroides. El albendazol u otros fármacos anti antihelmínticos generalmente no usan para tratar las infecciones pulmonares. Sobre sus medidas preventivas, las mejores estrategias para la prevención de los ácaros son lavarse cuidadosamente las manos con agua y jabón antes de manipular un alimento, lavar, pelar o cocinar todos los vegetales y frutas crudas antes de comer, sobre todo las que han sido cultivadas en áreas donde las heces de humanos y heces de cerdo se utilizan como abono. No defecar en aire libre, excepto en letrinas, con una adecuada eliminación de aguas residuales. Un sistema de alcantarillado eficaz ayuda a evitar que se transmita esta infección. Algunas veces se administra una sola dosis grande de albendazol y metendazol a grupos de personas, en particular a niños, que ocurren el riesgo de infectarse con los ácaros. Como vemos aquí en la imagen, cómo se contamina bebiendo agua contaminada, comiendo con las manos sucias, usando útiles sucios, comiendo los alimentos crudos y lavados. Aquí tenemos cómo se puede evitar: hirviendo el agua antes de consumir esos alimentos, lavarse las manos antes de comer, mantener la basura en depósito tapado, lavando los alimentos que se ocurren, y así podemos prevenir que nuestros niños o nosotros mismos nos podamos llevar, podemos prevenir a no infectarnos con estos ácaros lubricoides. Bueno, aquí tenemos la bibliografía de donde sacamos esta información. Gracias por su atención y gracias. Eso es todo de mi participación.